1945, la sed de poder de Adolf Hitler había causado millones de víctimas y había dejado a Europa en ruinas. Ahora, los líderes alemanes debían pagar por sus crímenes. Defendant Hermann Wilhelm Göring, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Fritz Sauckel, death by hanging. Así se hizo justicia. Pero para algunos, especialmente los supervivientes del Holocausto, no era suficiente. Todos los judíos, tras el Holocausto, alimentaron la idea de que, una vez terminada la guerra, iban a vengarse de los alemanes. Después de la guerra, algunos se tomaron la venganza. Iban con sus uniformes británicos, deteniendo a esas personas. Les obligaban a confesar y después los mataban. Sus objetivos no tenían oportunidad de defenderse. Estuvo excavando durante unos 15 minutos, conmigo a su lado. Y cuando el hoyo era suficientemente profundo... ¡Bum! Se acabó. Pero hubo un grupo que trató de vengarse a mayor escala. Se veían a sí mismos como los representantes o como la encarnación de la nación judía. Creían que, dado que 6 millones de judíos habían muerto en el Holocausto, 6 millones de alemanes debían pagar con su vida. Queríamos envenenar a 6 millones de alemanes. La muerte les llegaría a través del agua. Matar a 6 millones de alemanes era una locura solo pensarlo. Sería una venganza digna del Antiguo Testamento. Exactamente, un ojo por ojo. Ellos mataron a 6 millones de los nuestros, así que nosotros podemos matar a 6 millones de los suyos. Esta es la historia de los vengadores judíos. No me arrepiento de nada de lo que hicimos. Para el resto del mundo, la guerra terminó en 1945. Pero para los vengadores fue solo el principio. Durante los meses posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba sumida en el caos. Millones de refugiados se echaron a las carreteras. Y los aliados dudaban sobre qué hacer con la enorme cantidad de soldados alemanes que se habían entregado. Sin duda, se ocultaban entre ellos numerosos criminales de guerra. Pero al final, se permitió que la mayoría de aquellos hombres regresasen a sus casas. Una situación que a algunos les pareció intolerable. Uno de ellos era Chaim Miller. Actualmente tiene más de 80 años y vive en un kibutz de Israel. Miller es un veterano de la unidad llamada la Brigada Judía. La Brigada Judía, en realidad, formaba parte del ejército británico, aunque estaba compuesta en su mayor parte por judíos de Oriente Medio y Europa. En 1945, la brigada estuvo posicionada temporalmente en el norte de Italia. Pero una vez terminados los combates, Miller y sus amigos, sin el conocimiento de sus comandantes británicos, decidieron dar caza y muerte a todos aquellos a los que consideraban criminales de guerra. Escribieron en los camiones, Die Juden kommen, es decir, aquí vienen los judíos, para asustar a la población. Die Juden kommen. Aquello significaba que la venganza ya estaba en marcha. Los escuadrones de la muerte de la Brigada Judía siempre utilizaban uniformes británicos, como si estuviesen de servicio. Atraían a los sospechosos de cometer crímenes de guerra a sus vehículos y los conducían a un lugar remoto. En la camioneta los tumbábamos en el suelo. Después los llevábamos a un bosque, donde nos esperaban otros miembros de la unidad. Entonces llevábamos a cabo el juicio. Habitualmente lo admitían todo. Tras media hora preguntábamos:
Si cometiste todos esos crímenes, ¿qué te mereces? Se quedaban en el bosque, ya nunca salían de allí. La matanza de criminales de guerra por parte de la Brigada Judía se concentró en el norte de Italia y la frontera con Austria. Pero no fueron los únicos que hicieron uso de la justicia sumaria. Por toda Europa, otros grupos de vengadores judíos también hicieron notar su presencia. Uno de esos grupos estaba liderado por un excombatiente judío procedente de la ciudad lituana de Vilna. Se llamaba Abba Kovner. En 1941, los alemanes habían ocupado los estados bálticos, incluida Lituania, el país natal de Kovner. Casi de inmediato, los escuadrones de la muerte nazis comenzaron a matar a los judíos, que vivían hacinados en guetos en toda la región. En Vilna, Kovner, a sus 23 años, sabía que los judíos eran trasladados a las afueras de la ciudad para asesinarlos. Se lo había contado a un amigo, que había presenciado en persona el genocidio en el bosque de Ponar. Aquel amigo todavía utiliza hoy el seudónimo de Menahem. Nos reunieron para recoger los cadáveres de docenas y docenas de personas que habían intentado escapar y que habían sido asesinadas. Madres que llevaban a sus hijos en brazos, jóvenes parejas, abrazadas. Querían que recogiésemos a todas aquellas personas y las arrojásemos a una fosa. Son cosas que no se pueden olvidar. Kovner tenía tal personalidad que no dejaba a nadie indiferente. Su visión y su pensamiento sobre la historia judía estaban al nivel más alto. Podías odiarle. Y de hecho, había gente que le odiaba porque era un poco arrogante. Pero hubo otros que agradecieron que les marcara unos objetivos y lo siguieron por esos objetivos. Junto con varios cientos de voluntarios, Kovner decidió plantar cara a los nazis. Tras escapar del gueto, encabezó durante 4 años una guerra de guerrillas. Tendía emboscadas a las patrullas alemanas y atacaba los trenes que transportaban provisiones. Tras la victoria aliada en 1945, muchos partisanos judíos regresaron a sus hogares y comenzaron a saldar cuentas pendientes, tanto con los nazis como con los colaboracionistas. Pero para Abba Kovner esto no era suficiente. Dejó los linchamientos en manos de otros y decidió montar su propio ejército privado. Ya conocía a partisanos de Vilna que compartían sus objetivos. Entre ellos estaba Menahem, que había presenciado los horrores de Ponar, y Vitka Kemper, que había luchado al lado de Kovner en el gueto de Vilna. Más tarde se convertiría en su amante. Pero también reclutó a nuevos miembros. Uno de ellos fue Pasha Reichman, un partisano de Ucrania. En las memorias que escribió mi padre, describe su primer encuentro con Abba Kovner. En un momento dado, mi padre le contó a Abba que sentía que no podía dejar Europa sin saldar las cuentas pendientes con los alemanes. En ese instante, Abba Kovner se postró a sus pies, le abrazó y le dio un beso. Estaba fuera de sí de alegría y sintió una enorme sensación de alivio al escuchar aquellas palabras. Y dijo, eso es lo que he sentido yo siempre. Se alegraron mucho de haberse encontrado. Ya con Reichman y otros, Kovner pronto contó con unos 50 voluntarios. Les puso un nombre, Nakam, que
que en hebreo significa venganza. Pero antes de poder iniciar su propia caza de nazis, tenía otro trabajo. El Bricá, o éxodo, fue un desplazamiento masivo de judíos después de la guerra, desde Europa hasta Oriente Medio. En 1945 no existía todavía el Estado de Israel. Palestina, como se llamaba entonces, estaba bajo el control británico. Ante la inquietud árabe, habían restringido el número de inmigrantes judíos a 10.000 al año. Era una política que aplicaban a rajatabla. Abba Kovner, un ferviente sionista, se sintió horrorizado y decidió contribuir a la destrucción del bloqueo británico. Desde el verano de 1945, el Nakam se implicó de lleno en el tráfico de judíos hacia Palestina. Pero al mismo tiempo que contribuía a la Bricá, Kovner ideaba un monumental acto de venganza. El objetivo del Nakam no iban a ser 1 o 2 nazis que habían logrado escapar, sino toda la población de 4 ciudades alemanas: Nuremberg, Hamburgo, Frankfurt y Múnich. Al mando de la logística de la operación estaba un superviviente de Auschwitz de 21 años, Yehuda Maimón. Queríamos envenenar a 6 millones de alemanes. Sencillamente queríamos que pagasen por lo que nos habían hecho. El asesinato de 6 millones de ciudadanos alemanes se llevaría a cabo envenenando el suministro de agua. ¿Matar a 6 millones de alemanes? Era una locura solo pensarlo. ¿Qué 6 millones? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Había muchos motivos para creer que la mayoría de ellos no habían hecho nada malo a la población judía. Pero Kovner iba en serio. Su idea de envenenar el suministro del agua de 4 grandes ciudades, que pasó a conocerse simplemente como el Plan A, era deliberadamente aleatoria. Kovner quería que los alemanes experimentasen el horror del asesinato indiscriminado, tal y como habían hecho los judíos. Pero para asesinar a 6 millones de alemanes mediante el agua de los grifos, haría falta una planificación meticulosa. Kovner envió de inmediato pequeñas células del Nakam a cada una de las ciudades. En primer lugar, investigaron cómo se distribuía el agua en aquellas ciudades. Algunos de ellos se hicieron pasar por trabajadores, por ingenieros. Utilizaron disfraces para obtener los planos en los ayuntamientos. Y consiguieron los planos completos. Así fue como averiguaron dónde debían verter exactamente el veneno en las tuberías. En agosto de 1945, el Nakam estaba cerca de hacer realidad el ataque. Pero antes de llevarlo a cabo, Kovner dudó. Dejó a sus equipos en Alemania y viajó solo a Palestina. Quería obtener el beneplácito de los líderes judíos. Descontenta con el dominio británico en Palestina, la facción más importante, conocida como el Haganá, contaba con su propia fuerza de defensa en la región desde los años 20. Muchos creyeron que la Haganá, que se había ido implicando cada vez más en política, tomaría las riendas del poder cuando los británicos se retirasen finalmente de Palestina. David Ben Gurion era el reconocido líder de la Haganá. Su sueño era lograr un Estado judío independiente que pronto nacería de las cenizas del Holocausto.
Pero pronto se puso de manifiesto que Ben Gurión no estaba dispuesto a una venganza de semejante magnitud. David Ben Gurión lo explicó sencillamente. Si matas a 6 millones de alemanes, ¿vas a devolverle la vida a mis 6 millones de judíos? Si no es así, no me interesa. La oposición de Ben Gurión a la venganza supuso un duro revés para Kofner. Pero impulsado por su odio contra los alemanes, se negó a aceptar un no por respuesta. E intentó vender su idea a otra persona. El doctor Chaim Weizmann ha visitado la Casa Blanca invitado por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Chaim Weizmann era una de las figuras más respetadas por la población judía, solo superado por Ben Gurión. Estaba destinado a convertirse en el primer presidente de Israel. También era un químico mundialmente reconocido, que trabajaba en el Instituto SIF, cerca de Tel Aviv, un edificio que lleva actualmente su nombre. Kofner afirmaría posteriormente que no solo había obtenido el beneplácito de Weizmann, sino que éste le había ayudado a obtener el veneno que necesitaba para su ataque. ¿Estuvo Weizmann realmente implicado, como aseguró Kofner posteriormente? Weizmann era el gran jefe. En aquel instituto no pasaba nada sin que él lo supiese. Especialmente algo así. Y Katsir me contó que trabajó allí cuando era joven y que participó en la fabricación del veneno. Así que yo me lo creo. Aunque algunas personas rebatan esa historia de Weizmann. Abba me aseguró que se había reunido con él. Y yo creo a Abba. Otros, sin embargo, discrepan. Algunos señalan que Weizmann ni siquiera estaba en Palestina cuando Kofner realizó su visita en 1945. Vino a obtener el apoyo, la autorización y la confirmación de los líderes. Pero no lo consiguió. Pero no podía volver con los Vengadores y decirles, nadie nos apoya. Nadie quiere que hagamos esto. Así que se inventó esa historia. Sea cual sea la verdad, los ciudadanos de Alemania continuaban con su vida cotidiana en Europa, ajenos al inminente ataque. Ocultas entre ellos, las células durmientes de Kofner no sabían nada sobre las maniobras políticas que estaban teniendo lugar en Palestina. Pero los largos meses de espera empezaban a pasarles factura. En diciembre de 1945, Kofner consiguió finalmente el veneno y se preparó para regresar a Alemania. Llevaba el veneno con él cuando subió a bordo de un buque destructor británico en Alejandría. Pero nunca logró llegar a su destino. Por razones que todavía se desconocen, Kofner fue detenido a bordo del barco. No sin arrojar antes el veneno por la borda. La noticia de su detención no tardó en llegar a Europa. En un momento dado, recibí la orden de parar el asunto del agua. Fue un golpe terrible. No teníamos el veneno, así que no podíamos hacer nada. Pero Menahem conservaba la esperanza. No me dijeron que se anulaba. Me dijeron que se suspendía temporalmente. Eso significaba que, llegado el momento, lo haríamos. Un número incalculable de alemanes habían salvado su vida. Pero la detención de Kofner seguía envuelta en misterio. Todavía hoy, muchas personas se preguntan qué ocurrió realmente. Se dijo de Abba que había cambiado de idea e incluso que había traicionado a la causa. Y fue una crisis muy grave. Sea cual sea la verdad, Kofner estaba en la cárcel
y el Plan A en peligro. Sin embargo, su lucha no había terminado. En Europa, los demás miembros del NACAM se reagruparon rápidamente. Incluso sin su líder, decidieron seguir adelante. Cuando él perdió o arrojó al Mediterráneo el veneno que necesitaba, continuaron adelante sin él. No le necesitaban, porque ya habían asumido plenamente la idea de que no podían volver a llevar una vida normal sin castigar a los culpables. Desde ese momento, París se convirtió en el cuartel general del NACAM. Pasha Reichmann se hizo cargo de las operaciones en Europa. Trabajaba codo con Witka Kemper, la amante de Kofner. Puede que el Plan A fuera historia, pero era el momento de poner en marcha el Plan B de Kofner. El Plan B se centraba en Nuremberg. La ciudad, devastada por los bombardeos aliados, estaba en ruinas. Pero Kofner todavía mantenía allí una célula del NACAM. Al frente estaba Menahem, el antiguo amigo de Kofner en el gueto de Vilna. Me alegré mucho de que Ava me eligiese para enviarme a Nuremberg. Nuremberg era la ciudad de los nazis. Todos los desfiles militares que se ven hoy en día en las películas tuvieron lugar en Nuremberg. Tras la derrota, el escenario de los desfiles nazis permanecía desierto. En cambio, toda la atención se centraba en los juicios por crímenes de guerra que se estaban celebrando en el Palacio de Justicia. Algunos miembros del NACAM habían valorado la posibilidad de irrumpir en la sala y asesinar a los nazis sentados en el banco de los acusados. Pero la seguridad era férrea y desestimaron la idea por ser demasiado peligrosa. El Plan B de Kofner se centró en otra parte de la ciudad. Tras su liberación, en 1945, muchos de los campos de prisioneros de Alemania se utilizaron para dar cobijo a los nazis que se habían entregado. En Nuremberg, los aliados acogían a varios miles, entre ellos el personal de los campos de exterminio de las SS, los oficiales de la Gestapo y otros nazis de alto rango. Muchos de ellos habían participado en crímenes de guerra y el NACAM había planificado matarlos. El objetivo del Plan B era mucho más modesto que el del Plan A, pero una vez más, el método elegido era el veneno. Cerca de un campo llamado Stalag 13, Menahem había localizado una panadería que proporcionaba a los prisioneros de las SS una ración diaria de pan. Ahora debía encontrar la forma de envenenarlo. Llevé a uno de nuestros hombres y lo ayudé a entrar a trabajar en la panadería para que lo averiguase todo. Lefke Distel era el hombre infiltrado por Menahem. Durante semanas desempeñó el papel de aprendiz a la perfección. Mientras tanto, en París, el NACAM recurrió a un químico simpatizante con la causa para que les proporcionase una gran cantidad de arsénico. Posteriormente, lo hicieron llegar a manos de Menahem en Nuremberg. Esta vez, nada salió mal. El material me lo trajo un soldado de la brigada judía. Eran bolsas de agua caliente que traía envueltas alrededor de su cuerpo. En la madrugada del 13 de abril de 1946, Distel, después de esconderse en una cesta mientras los demás panaderos se iban a casa, comenzó a preparar el veneno. Llevó a cabo el trabajo con dos cómplices,
disponían de muy poco tiempo. Esas personas se quedaron por la noche en la panadería y prepararon el veneno. Y mientras, otros lo ponían en el pan. Al cabo de unas pocas horas, cada barra sería repartida en trozos entre 4 prisioneros nazis. Al amanecer, el pan envenenado llegó al campo de prisioneros. ¿Pero había funcionado el plan? Los recortes de prensa del día siguiente parecen sugerir que sí. Menahem recurrió a una antigua amiga para conocer los detalles. Había conocido a Rachel Glicksman después de la guerra en el gueto de Vilna. Rachel fue enviada a Nuremberg para averiguar qué había pasado en el campo. Según los familiares, se hizo todo lo posible por salvarles la vida. Les hicieron un lavado de estómago y consiguieron salvarlos a todos. Pero después no hubo declaraciones oficiales. Así que recopilé todos los periódicos locales y también los de otras zonas. Pero mostraban muy poca información. Todos contaban la misma historia, que unas 1000 personas se habían visto afectadas, que nadie murió y que todos se salvaron gracias al lavado de estómago. Para el Nakam fue otro fracaso. ¿Cómo era posible que el veneno únicamente hubiese puesto enfermos a los prisioneros de las SS? No sé cuántas fueron exactamente. Lo que sí sé es que el ejército de los Estados Unidos movilizó todas las ambulancias. Y eran miles. Y se los llevaron a todos los hospitales posibles para hacerles lavados de estómago. Pese a los intentos de los Estados Unidos por restar importancia al ataque, el 24 de abril la historia llegó a los titulares de todo el mundo. La prensa estadounidense habló de que casi 2.300 nazis habían sido trasladados al hospital. Pero una vez más, decía que nadie había fallecido. No me sentí cómodo, porque esperaba más. ¿Pero qué podía hacer? Tal vez el veneno no era suficientemente potente. Todos los Vengadores lamentaron el fracaso del envenenamiento de los prisioneros de Stalag 13. Pero lo que más dolió, y continúa doliendo hoy en día, fue el hecho de que el primer plan, el asesinato de 6 millones de alemanes, nunca llegase a intentarse. Lo que lamenté entonces, aunque tal vez ya no tanto hoy, fue que no llevásemos a cabo la gran operación para matar a 6 millones de alemanes. Resulta duro pensar que un abuelo quiera matar a unos niños. Pero el hecho de que no lográsemos matar a un gran número de adultos es algo de lo que me arrepiento mucho. Pasha Reichmann, el compañero de Kofner, también se lamentó del fracaso del plan A. Mi padre siempre opinó que debería haberse llevado a cabo. Al mismo tiempo, estaba muy orgulloso de ser uno de los autores de aquel capítulo de la historia judía. Transmitió al mundo y a las futuras generaciones el mensaje de que no se podía derramar la sangre de los judíos impunemente. La sangre de los judíos tiene valor. Ellos mataron a 6 millones de los nuestros. Nosotros podíamos matar a 6 millones de los suyos. Exactamente, un ojo por ojo. ¿Si diría lo mismo hoy en día? Sí, creo que teníamos la razón. Algunos de ellos todavía dicen hoy en día, yo lo habría hecho. Yo lo habría hecho. Es fácil decir eso. Cuando Kofner se enteró de que los Estados Unidos habían lanzado la bomba atómica contra Hiroshima y Nagasaki, dijo, si yo hubiese tenido una bomba atómica, la habría lanzado contra Alemania, para que supiesen que aquellos que sobrevivieron a Auschwitz
No iban a dejar que aquello pasase otra vez. Tras un año en la cárcel, Kofner fue liberado. La pregunta era, ¿qué iba a hacer entonces? Si albergaba algún sentimiento de venganza, pronto lo olvidó a causa de los trascendentales acontecimientos que se estaban produciendo en Oriente Medio. En 1948, los británicos se retiraron de Palestina. El 14 de mayo, David Ben-Gurión declaró oficialmente el Estado independiente de Israel. Casi de inmediato, el Estado de Israel fue atacado por diversos estados árabes. Kofner tenía que elegir. Podía volver a Alemania e intentar una vez más vengar a las víctimas del Holocausto, o abandonar la caza de nazis y defender a su nuevo país. Kofner eligió Israel. El nuevo gobierno de David Ben-Gurión se mostró más contrario que nunca a la venganza. Mi padre se reunió personalmente una vez con Ben-Gurión e intentó convencerle para ejercer su propia idea de venganza. A lo que Ben-Gurión respondió diciendo, ¿venganza? Qué bien suena esa palabra. Estoy a favor de la venganza. ¿Sabes qué sería la venganza para mí? La venganza sería poder coger a 6 millones de alemanes y convertirlos en 6 millones de judíos y traerlos a Israel para que se asienten en estas tierras. Esa sería la venganza que a mí me gustaría. Pero no me interesa en absoluto lo que tú consideras venganza. Puede que Ben-Gurión hubiese dado la espalda a la caza de nazis. Pero en Europa, otros vengadores judíos decidieron seguir adelante. En 1949, Wilhelm Stuckart, un abogado nazi que redactó las leyes que justificaron la solución final, falleció en un misterioso accidente de coche. En 1954, Otto Abetz, embajador alemán en Francia durante la ocupación, también apareció muerto en un vehículo en llamas. En 1976, el comandante de tanques de las SS, Joachim Peiper, que supuestamente había ordenado el asesinato de prisioneros de guerra estadounidenses en 1944, fue localizado en Francia y asesinado en un ataque con bombas incendiarias. Siempre ha resultado difícil demostrar que estas y otras muertes de nazis fueron el resultado de ataques de vengadores. Pero hay algo fuera de toda duda. 20 años después del final de la guerra, Israel cambió de postura respecto a la caza de nazis. En 1963, David Ben-Gurión dimitió como primer ministro. Desde ese momento, se revisaron discretamente las políticas nacionales sobre la venganza. En concreto, se modificaron las normas de actuación del Mossad, el servicio de inteligencia de Israel. El Mossad contaba con agentes altamente motivados y magníficamente entrenados, expertos en el sabotaje y la guerra psicológica. Entre sus filas había numerosos excombatientes encubiertos, así como antiguos partisanos judíos que habían regresado de Europa después de la guerra, y también algunos vengadores. En la década de 1960, el Mossad se había convertido en uno de los servicios de inteligencia más eficaces y despiadados del mundo. Estamos hablando de los años 60. Y creo que el Mossad recibió carta blanca de una forma bastante liberal. Si encontráis a un nazi y estáis seguros de que es un nazi y podéis secuestrarlo o liquidarlo, adelante. En 1964, un agente del Mossad viajó a Sao Paulo, en Brasil. Tenía la orden de dar caza a un sospechoso de cometer crímenes de guerra llamado Herbert Sukurs. Sukurs, procedente de Lituania, uno de los estados del Báltico, estaba acusado de colaborador con los nazis durante la guerra. Se creía que Sukurs, mientras trabajaba como policía militar en la capital, Riga,
había ayudado a los alemanes a arrestar y liquidar a los judíos. Sukurs participó personalmente en el asesinato de al menos 30.000 judíos. Él mismo metió a 300 judíos en una sinagoga y la quemó con ellos dentro. Llevó a cabo crímenes horribles. Un día apareció en el gueto montado a caballo, con un reluciente chaquetón de cuero, y disparó contra un bebé a bocajarro, sin apenas distancia, solo para demostrar quién era y que él tenía el poder y la autoridad. Sukurs sería bautizado posteriormente como el verdugo de Riga. Pero tras el final de la guerra, no había tenido que rendir cuentas por sus crímenes. Por el contrario, escapó a Sudamérica, donde 20 años más tarde lo localizaría Anton Kunzle, un agente del Mossad. Su casa era como una fortaleza. Temía que en cualquier momento pudiesen llegar los Vengadores y encontrarle allí. Y tomaba notas de cualquier persona que le pareciese sospechosa. Lo llevaba todo anotado en su libreta. Y era muy, ¿cómo decirlo?, precavido. Sabía que algo iba a pasar. Haciéndose pasar por un empresario austriaco, Kunzle estableció contacto con Sukurs en un puerto deportivo, donde este gestionaba una pequeña empresa de turismo. Tras ganarse la confianza de Sukurs a lo largo de 4 semanas, Kunzle atrajo a su presa a la ciudad de Montevideo, en Uruguay. En una casa de las afueras, esperaban otros miembros del equipo del Mossad. El plan era retener a Sukurs, someterle a un breve juicio y posteriormente matarle. Pero con lo que no contaban era con el deseo de vivir de Sukurs. Estaban equipados con un revólver con silenciador, pero al principio se encasquilló. Así que fue un enfrentamiento realmente físico. Por lo que tengo entendido, llegaron a utilizar un martillo muy pesado de 5 kilos. Y él dijo en alemán, dejadme hablar, dejadme hablar. Pero entonces el revólver con silenciador volvió a funcionar y le dispararon 2 veces en la cabeza. Once días después, la policía entró en la casa. Dentro habían dejado el cuerpo en un baúl. Encima había una carpeta. Que contenía una nota que decía que Sukurs había sido condenado a muerte por aquellos que nunca olvidarán. La caza del verdugo de Riga había terminado. El asesinato de Herbert Sukurs continúa siendo el único asesinato de un criminal de guerra nazi que el Estado de Israel admite haber respaldado. Aunque algunos creen que no fue el único asesinato que llevaron a cabo. Sabemos que el Mossad persiguió a algunos de los principales responsables y los asesinó. En Chile, en Argentina, por aquí y por allí. Pero eso no se hizo público. La venganza debería haber sido pública. Puede que el Mossad actuase con discreción, pero en los últimos años, muchos otros vengadores han admitido por primera vez su participación en operaciones audaces y en ocasiones estremecedoras. Hombres como Chaim Miller, miembro del escuadrón de asesinatos de la Brigada Judía. Yehuda Maimón, el jefe de logística de Abba Kofner. Y Menahem, el líder de la célula del Nakam en Nuremberg. A pesar de estas y otras confesiones, nadie ha sido juzgado por el asesinato de un nazi por motivos de venganza. Tampoco Abba Kofner, líder del Nakam,
que fue homenajeado en Israel como poeta y héroe nacional tras su muerte en 1987. Después de la guerra, el mundo intentó dar caza de forma legítima a los nazis. Pero se cree que, de aproximadamente 150.000 posibles criminales de guerra, únicamente 1 de cada 10 rindió cuentas de forma oficial. Para Kovner y sus compañeros vengadores, aquellos que habían llevado a cabo el Holocausto no habían pagado un precio suficientemente alto. No puedes matar a un judío y quedar impune. Los alemanes tenían que pagar por lo que les hicieron a los judíos. No me arrepiento de nada. No solo no me arrepiento, sino que creo que no hicimos lo suficiente. Si tenemos en cuenta lo que hicieron a 6 millones de judíos, ¿cómo se puede comparar? No solo se perdieron 6 millones de vidas, sino 6 millones de generaciones. Eso nadie lo tiene en cuenta.